A comienzos del siglo XV, Francia yacía sumida en un abismo de desesperación. La Guerra de los 100 Años, un enfrentamiento brutal contra Inglaterra que ya llevaba más de 8 décadas, había desgarrado el reino hasta dejarlo al borde del colapso. Los ingleses, aliados con el poderoso Ducado de Borgoña, controlaban vastas regiones, desde París hasta Normandía, mientras el delfín Carlos, legítimo heredero del trono, se escondía en Bourges, impotente ante la ocupación enemiga de Reims, la ciudad donde los reyes franceses eran tradicionalmente coronados. El aire estaba impregnado de humo y lamentos, y las aldeas temblaban bajo el peso de la guerra. Fue en este caos, en el pequeño pueblo de Domremy, en Lorena, donde nació una niña destinada a cambiarlo todo, Juana de Arco. No se sabe con certeza el día exacto de su llegada al mundo, pero los registros apuntan a principios de enero de 1412. Su familia era humilde, pero respetada. Su padre, Jacques d'Arc, era un agricultor y funcionario local. Su madre, Isabel Romé, una mujer devota que crió a Juana con una fe cristiana inquebrantable. Desde niña, Juana destacaba por su carácter fuerte y su piedad. No sabía leer ni escribir, pero recitaba oraciones con una claridad que sorprendía a los vecinos. Pasaba horas en la iglesia del pueblo, arrodillada ante la Virgen, mientras el eco lejano de la guerra llegaba a Domremy, una aldea leal al delfín, pero atrapada en una zona disputada entre borgoñones e ingleses. Las historias de batallas y el sufrimiento de su gente marcaron su infancia, sembrando en su corazón un anhelo de justicia. El giro más extraordinario de su vida ocurrió a los 13 años. Un día, mientras trabajaba en el jardín de su casa bajo un sol abrasador, una luz cegadora la envolvió. Según contaría después, el arcángel San Miguel se le apareció, flanqueado por Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía. Con voces suaves pero firmes, le anunciaron: «Juana, Dios te ha elegido para salvar Francia. Debes llevar al delfín a Reims y expulsar a los ingleses». Atemorizada, la joven campesina dudó de lo que veía. ¿Cómo podía ella, sin educación ni armas, cumplir tal mandato? Sin embargo, las visiones persistieron, cada vez más claras, hasta que la duda dio paso a la certeza. Los santos le indicaron que debía ir a Chinon, donde el delfín tenía su corte, y convencerlo de liderar un ejército. Decidida a obedecer, Juana compartió su secreto con su tío, Durand Laxart, un hombre sencillo que al principio la tomó por loca, pero su fervor lo convenció, y juntos viajaron a Vaucouleurs en 1428, buscando al comandante militar Robert de Baudricourt. Con su cabello oscuro y su mirada intensa, Juana se presentó ante él. «Dios me envía para salvar Francia». Baudricourt, un hombre curtido, soltó una carcajada y la despidió, burlándose de la idea de que una campesina pudiera influir en la guerra. Humillada pero no derrotada, Juana regresó a Domremy, mientras el asedio inglés sobre Orleans, el último bastión del sur, apretaba sus garras. En los meses siguientes, la situación empeoró. Orleans estaba al borde de caer, y con ella, la esperanza de Francia. En febrero de 1429, Juana volvió a Vaucouleurs, esta vez con una determinación que impresionó a soldados y nobles locales. Su fe y sus palabras comenzaron a correr como el viento, y la gente susurraba que era una enviada divina. Baudricourt, presionado por su creciente fama y la desesperación del reino, cedió. Le dio una espada y una escolta pequeña, y así, vestida con ropas de hombre para el peligroso viaje, Juana partió hacia Chinon. El camino estaba plagado de riesgos,
pero su corazón latía con un propósito claro. Francia la necesitaba, y ella no fallaría. El frío de febrero de 1429 envolvía a Juana de Arco mientras cabalgaba hacia Chinon, atravesando más de 400 kilómetros de territorio enemigo con su pequeña escolta. Vestida como hombre, con el cabello corto y una espada al cinto, su figura desafiaba las expectativas de una campesina de 17 años. Tras 11 días de viaje, evitando patrullas inglesas y bandidos, llegó al castillo de Chinon, el refugio del Delfín Carlos. La corte estaba dividida entre la burla y la curiosidad. Para probarla, Carlos se escondió entre los nobles, dejando a otro hombre en el trono. Pero Juana, sin vacilar, caminó entre la multitud y se arrodilló ante el verdadero Delfín. «Dios os envía un mensaje. Sois el rey legítimo, y yo os ayudaré a reclamar vuestro trono». Luego, en privado, le reveló un secreto que solo él conocía, quizás una oración o un temor íntimo, que lo dejó atónito y convencido de su autenticidad. Aún desconfiados, los consejeros de Carlos la enviaron a Poitiers para ser interrogada por teólogos. Durante días, enfrentó preguntas incisivas sobre sus visiones y su fe. «No traigo milagros, mi señal será liberar Orleans», respondió con una seguridad que desarmó a sus jueces. Sin encontrar herejía, aprobaron su misión, y Carlos le otorgó un ejército. En abril de 1429, Juana, con armadura blanca y un estandarte divino, partió hacia Orleans, la ciudad sitiada que protegía el sur de Francia. Su llegada el 29 de abril encendió una chispa de esperanza entre los defensores agotados, aunque los comandantes, como Jean de Dunois, dudaban de su liderazgo. Juana los desafió con su fervor. El 4 de mayo, lideró un ataque sorpresa contra una fortaleza inglesa, y el 7 de mayo, en la batalla decisiva por Les Tourelles, fue herida por una flecha en el hombro. Cayó, pero se levantó, vendándose ella misma, y gritó a sus hombres: «No temáis, Dios está con nosotros». Al día siguiente, 8 de mayo, los ingleses se retiraron y Orleans fue liberada. La victoria resonó como un trueno por Francia, pero Juana sabía que su misión no estaba completa. Reims, la ciudad sagrada de las coronaciones, debía ser el próximo paso. Convenció a Carlos para lanzar la campaña del Loira, una serie de rápidas victorias en Jargeau, Meung y Patay, entre el 10 y el 18 de junio, donde su presencia inspiró a los soldados a aplastar a los ingleses. Con el camino despejado, marchó hacia Reims el 29 de junio. Las ciudades en el trayecto, como Auxerre y Chalons, se rindieron sin lucha, y el 11 de julio, Reims abrió sus puertas. El 17 de julio de 1429, en la majestuosa catedral de Notre-Dame de Reims, Carlos fue ungido como Carlos VII, rey de Francia. Juana, arrodillada junto al altar con su estandarte, lloró de emoción. «Gentil rey, el deseo de Dios se ha cumplido. La coronación marcó el cenit de su gloria. La doncella de Orleans, una campesina sin formación, había transformado a un delfín inseguro en un rey legítimo y había devuelto la esperanza a un reino al borde de la ruina. Su nombre se convirtió en leyenda y su figura en un símbolo de resistencia divina. Sin embargo, el eco de su triunfo también despertó envidias y temores en la corte, sombras que pronto se alzarían contra ella. Tras la coronación de Carlos VII en julio de 1429, Juana de Arco estaba en la cima de su poder. La victoria en Orleans y la unción en Reims la habían convertido en un ícono, pero su corazón ardía por liberar París, aún bajo control inglés. A finales de julio, lideró su ejército hacia la capital,
tomando ciudades como Senlis y Saint-Denis con facilidad. La moral de las tropas era alta, y los soldados veían en ella una guía divina. Sin embargo, el rey y sus consejeros, especialmente Georges de la Tremoille, comenzaron a dudar. Querían negociar con Borgoña en lugar de arriesgar más batallas, temiendo que la influencia de Juana creciera demasiado. El 8 de septiembre de 1429, Juana lanzó un asalto contra París, atacando la puerta de Saint-Honoré. Sosteniendo su estandarte bajo una lluvia de flechas, animó a sus hombres a escalar las murallas. Pero los ingleses y borgoñones, bien atrincherados, resistieron ferozmente. Una flecha atravesó su muslo y aunque intentó seguir, sus fuerzas flaquearon. Contra su voluntad, fue retirada del campo y al día siguiente, Carlos ordenó la retirada total, negociando una tregua con Felipe, el Bueno de Borgoña. Para Juana, esto fue una traición. «París debe ser nuestro», gritó. Pero el rey prefirió la diplomacia a su visión. Desilusionada pero no vencida, Juana continuó luchando en pequeñas campañas durante el invierno de 1429 y la primavera de 1430. Sin el pleno apoyo de Carlos, su ejército se redujo a un grupo de fieles seguidores. En mayo de 1430, se dirigió a Compiègne, una ciudad bajo amenaza borgoñona. El 23 de mayo, lanzó un ataque sorpresa contra el asedio enemigo liderado por Juan de Luxemburgo. Al principio sus tropas avanzaron, pero los refuerzos borgoñones las superaron en número. Mientras los defensores de Compiègne cerraban las puertas para proteger la ciudad, Juana quedó atrapada fuera. Luchó valientemente, pero fue derribada de su caballo y capturada por un caballero borgoñón, Lionel de Vendôme. La noticia de su captura devastó a Francia y regocijó a sus enemigos. Los ingleses, ansiosos por destruir su leyenda, ofrecieron 10.000 libras a Juan de Luxemburgo, quien la vendió en noviembre de 1430. Carlos VII, el rey que ella había coronado, no movió un dedo para rescatarla. Sus consejeros lo convencieron de que Juana, con su inmensa popularidad, era una amenaza para su autoridad. Abandonada por su rey, la doncella fue trasladada a Rouen, el bastión inglés en Normandía, donde enfrentaría un destino cruel. Su caída marcó el fin de su campaña militar, pero su espíritu seguía ardiendo, incluso encadenada. En enero de 1431, Juana de Arco, encadenada y debilitada, fue llevada a juicio en Rouen. Los ingleses, liderados por el obispo Pierre Cauchon, un aliado suyo, no la trataron como prisionera de guerra, sino como hereje. El proceso fue una farsa. Los jueces, elegidos por su lealtad al enemigo, buscaban desacreditarla. Durante semanas, la interrogaron sobre sus visiones y su ropa masculina, intentando atraparla en contradicciones. «Mis voces vienen de Dios», respondió con firmeza, desafiando sus acusaciones de brujería. Su inteligencia y fe desconcertaron incluso a sus enemigos, pero el veredicto estaba decidido desde el inicio. El 29 de mayo, tras una trampa con su vestimenta, la obligaron a usar ropa de hombre nuevamente. Fue declarada hereje reincidente. El 30 de mayo de 1431, con apenas 19 años, fue llevada a la plaza del Mercado Viejo de Rouen. Atada a un poste sobre una pira, sostuvo una cruz improvisada mientras las llamas crecían. «¡Jesús! ¡Jesús!», gritó hasta que el fuego la silenció. Los ingleses arrojaron sus cenizas al Sena, pero no pudieron borrar su impacto. Su muerte horrorizó a muchos y fortaleció la resistencia francesa. En 1453, Carlos VII expulsó a los ingleses de casi toda Francia
cumpliendo el sueño de Juana. En 1456, tras un juicio de rehabilitación ordenado por el Papa Calixto III, fue declarada inocente, reconocida como mártir. Su legado perduró, convirtiéndola en un símbolo eterno de fe, valentía y redención, una luz que brillaría mucho después de las cenizas.